Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en un programa más de GIC Paraguay en el repaso de nuestra lección. Estamos muy contentos de poder participar nuevamente y de poder estudiar la palabra de Dios. Y en este momento nosotros queremos comenzar, ¿verdad? Nuestro repaso de la lección, primeramente haciéndole una invitación y poder saludarle a nuestros amigos que nos están acompañando en este momento. Así que quiero invitarle ahí a Pedro, si nos puede saludar un rato, ahí ya estuvo participando ya anteriormente, me estaba comentando con nosotros, ¿es así? Es así, un saludo para todos los que nos están viendo, saludo a Pastor Jonah, a Carlos que nos acompaña también y vamos a estar estudiando nuestra lección de esta semana. Ahí, después tenemos ahí justamente también a Carlos, que nos está acompañando. ¿De dónde nos está acompañando Carlos? Buenas, ¿qué tal, Jonathan, Pedro? Un gusto poder saludarle y también a los que van a participar de este encuentro. Bueno, le estoy saludando yo acá de Salto del Guairá, de la iglesia de Kilómetro 5, y acá estamos para dar un apoyo también a esta lección y a este repaso. Bueno, qué bendición poder tenerle entonces acá a Pedro, a Carlos, en Inverse, en español, acá con GIC Paraguay. Así que para poder comenzar, le quiero invitar ahí a Pedro, si nos puede dirigir en oración para poder, así poder profundizar en la palabra de Dios. ¿Está bien? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos contigo por esta lección que nos das para poder estudiar. Gracias por este momento donde vamos a hacer el repaso. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, también con todos los que a través de nosotros están viendo, para que tu Espíritu Santo nos ayude a entender mejor lo que vamos a aprender en esta lección. Te pedimos que nos des la sabiduría, las palabras correctas, que tú guíes todo este repaso de lección y que siempre puedas cuidarnos y suplir nuestras necesidades. Perdona todas nuestras faltas y pecados y ayúdanos a ser mejores hijos tuyos en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Estamos muy contentos de poder empezar nuestro repaso de la lección número 10, la deidad. Ustedes saben que estamos estudiando en este trimestre, ¿verdad?, sobre las doctrinas tan importantes que tenemos que tener, ¿verdad?, presente, las bases de nuestra iglesia, ¿verdad?, que nosotros tenemos que saber. Y justamente una base tan importante es la deidad. ¿Es así? Es la Trinidad, ¿verdad? Que está conformado por ¿quiénes? Ahí sí me pueden ayudar. Ahí mis Dios Padre, colaboradores. Hijo y Espíritu Santo. Excelente, Pedro, ¿verdad? Entonces, nuestra deidad está conformada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Al leer nosotros San Juan, capítulo 14, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar, y yo quiero hacer esta siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la descripción que nos brinda Juan 14, 1 al 26 sobre esta deidad? Quiero que podamos compartir y si me pueden ayudar a leer la Biblia, vamos a leer Juan 14, del 1 al 14 primeramente, ¿les parece? Ahí yo quiero que podamos compartir y podamos abrir la Biblia y podamos leer Juan 14, 1 al 14, dice primeramente. Ahí justamente habla Jesús y dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre, dice, muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no conocéis también a mi Padre, conoceréis, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Y el versículo 9 dice así, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Nosotros podemos ver en estos primeros versículos que estamos estudiando sobre dos personas ya de la deidad, ¿verdad? Nosotros estamos viendo aquí, Jesús está hablando sobre quién, sobre Dios Padre y sobre él mismo, ¿verdad? Que es, ¿verdad? El Hijo. Entonces, interesante saber que acá ya estamos viendo dos personas de la deidad. Y siguiendo nosotros, Jesús que dijo en el versículo 6 que es el camino, la verdad y la vida. El camino que conduce al Padre, ¿verdad? La verdad que lleva para conocer a esta deidad, ¿verdad? Y eso justamente es lo que nosotros tenemos que comprender, que eso es lo que nos está llevando, el camino, la verdad y la vida, para darnos la vida eterna. Y es justamente en el capítulo 14 de San Juan que nosotros encontramos también que Jesús también menciona a quién, al tercer integrante de la deidad, que nosotros tenemos que tenerlo muy en claro. Ahí nosotros podemos leer San Juan, si me puede leer Carlos, el versículo 15, 16 y 17. 15. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, que esté con vosotros siempre, al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros los conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, volveré a vosotros, volveré a vosotros. Muy bien, Aquí, muchas gracias, Carlos. Entonces, interesante, ¿verdad? Jesús estaba exponiendo en la primera parte de San Juan 14, ¿verdad? Que él era el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Recién estábamos hablando, para poder ir ante quién, ante el Padre. Pero cuando Jesús, ¿cuál era la misión de Jesús cuando él vino a este mundo? Poder entregar su vida. San Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a quién, a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga que vida eterna. Entonces, su misión de Jesús, ¿cuál era? Era la de qué? La de poder entregar su vida. Entonces, cuando él se vaya, después de completar su misión, tenía que venir alguien. ¿Y ese alguien quién era? Yo os rogaré al Padre y dará a quién, al Consolador, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Y acá nosotros en el capítulo 14 podemos ver la conexión que hay entre qué, entre la deidad. Nosotros, al estudiar nuestra lección, porque justamente nos estamos estudiando la lección joven, ¿verdad? Que tú tienes ahí de repente contigo en tu mano, podemos darnos cuenta que justamente en las primeras etapas de nuestra iglesia, en la época de 1840, 1850, 1870, la iglesia estaba en una transición en la cual ellos tenían que empezar a conocer un poco más. ¿Sobre qué? Sobre esto, sobre la deidad. Y tenían que empezar a conocer un poco más sobre, primeramente, sobre Jesús, ¿verdad? Que era el camino, la verdad y la vida que los iba a guiar a quién, al Padre, pero también tener en cuenta que el Espíritu Santo era el que iba a estar con su iglesia en esos días. Y es ahí donde tenían que estudiar completamente. Es por eso que nosotros necesitamos saber ahora cuál era la obra de Jesús. Así que para eso le quiero invitar a mi amigo Pedro para poder describir un poco de esa obra, porque justamente estamos hablando ahora de la deidad. Y para eso necesitamos descubrir cuál era esa obra de Jesús. Sí, así mismo como mencionaste, Jonah, inclusive nuestra lección decía que en el comienzo había una diversidad de opiniones y que muchos pensaban que Jesús recién apareció después de Dios, que muchos, como que Jesús se dice que es el Hijo de Dios, entonces que Dios Padre primeramente se creó, por así decirlo, y Él le creó a Jesús el Hijo.
Pero si nosotros le entendemos a Jesús como Dios, vamos a darle también todas las cualidades de un Dios a Jesús. Eso también da por entendido que Jesús es un Dios eterno, porque la Biblia dice que Dios es un Dios eterno, entonces Jesús también tiene que ser eterno, por ende Jesús también va a existir desde el principio. Y eso justamente dice la Biblia, que Jesús es el alfa, el omega, el principio, el fin. Entonces Jesús ya existía desde el principio. Y en la creación, por ejemplo, cuando muestra que le van a crear al hombre, Dios dice, hagamos al hombre. Habla en plural, y en muchas otras partes de la Biblia habla Dios en plural de sí mismo. Hay versículos que me llamaron la atención a mí en esta lección, por ejemplo, en la Torre de Babel había una parte donde Jesús, o sea, donde Dios decía, descendamos y confundamos, o sea, siempre habla en plural cuando habla de Dios mismo. Entonces, las mismas cualidades que tiene Dios Padre, también podemos nosotros encontrar en la Biblia que tiene Jesús. Jesús dice que fue nuestro creador y también es nuestro redentor. Esa es la obra que Jesús estaba haciendo con respecto a la pregunta que mencionaste recién. En Juan 14 nosotros encontramos también que Jesús es el que nos conecta al cielo, porque ahí decía que Jesús es el camino. Entonces, mediante Jesús nosotros tenemos esa conexión al Padre. Él tomó nuestro lugar, Él nos redimió. Encontramos también ahí en Juan 3:16 justamente lo que mencionaste, y ahora nos prepara por eso un lugar en el cielo. Ahora Él está en Hebreos nosotros encontramos que Jesús está en el santuario que está en el cielo, como sumo sacerdote está intercediendo por nosotros. Ahí Hebreos, en el capítulo 9 más o menos, ahí habla acerca de la obra que ahora está haciendo Jesús en el cielo por nosotros. Entonces, eh, Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Se divide, por así decirlo, pero no se divide porque son uno. Es algo difícil de explicar y que nuestra lección de esta semana nos está tratando de entender. Y los tres tienen funciones diferentes. Y ahí nosotros encontramos justamente que Jesús eh, nos conecta con el Padre, Él nos prepara un lugar en el cielo y también nos revela a Dios Padre. Él vino acá, dijo que todo lo que Él decía era un mensaje que el Padre mismo nos estaba diciendo para nosotros. Al escucharle a Jesús, los discípulos podían escuchar a Dios mismo. Entonces, la obra de Jesús es acercarnos nuevamente al Padre mediante su sacrificio, mediante su redención por nosotros, mediante ahora su obra que está haciendo en el cielo para poder otra vez acercarnos al Padre. Esa sería la obra que Jesús ahora está haciendo como sumo sacerdote, como nuestro amigo, pero como Dios, porque Él también es Dios, y eso es lo que la Biblia nos presenta, y en la lección de esta semana encontramos muchísimos versículos sobre eso. Sí mismo, ¿verdad? Entonces, es interesante ver cómo justamente se complementan, ¿verdad? Yo siempre doy la siguiente lección, ¿verdad? Porque tenemos que saber que Dios es un título, es así, ¿verdad? Por eso está Dios Así, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿está bien? Porque es como decir una familia. Familia la conforma el padre, madre, ¿verdad? Y el hijo. Cada uno tiene su función, decía Pedro, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene su función específica. Y justamente nosotros al hablar del Espíritu Santo, nosotros, ¿será que está presente en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, quiero decir, o solamente aparece en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo, como recién lo estábamos leyendo, Carlos? ¿Qué crees? ¿Qué nos decís? así mismo, Jonathan, ¿verdad? Como es una deidad, prácticamente son tres en uno, ¿verdad? Pero cada uno cumple un factor específico, ¿verdad? En el Antiguo Testamento sí encontramos que el Santo siempre estuvo presente en la deidad, ¿verdad? Pero cumpliendo factores diferentes. En este caso, por ejemplo, en Éxodo capítulo 31, versículo 3, encontramos, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos habla, ¿verdad? Lo he llenado de mi espíritu
en sabiduría y inteligencia, ciencia y en todo, ¿verdad? Prácticamente actuando, ¿verdad? También en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero hoy en día cumple un factor mucho más importante el Espíritu Santo, ¿verdad? De estar directamente con nosotros, ¿verdad? No vemos como antiguamente, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, Dios directamente actuaba, ¿verdad? Pero vino en la mitad de la historia, Jesús vino, cumplió, ¿verdad? Su misión y ahora el Espíritu Santo está cumpliendo su misión, que es muy importante, de poder ayudarnos, ¿verdad? A poder entender la palabra, de poder ser guiado por Él en sabiduría, inteligencia y poder tener discernimiento, ¿verdad? Como en el Pentecostés, ¿verdad? Cuando cayó el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Que hoy en día podemos también vivir ese Pentecostés, ¿verdad? Prácticamente eh, orando, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, es interesante saber y complementar entonces que cada uno tuvo su función dentro de la historia. Es así, ¿verdad? Comenzando con Dios Padre, ¿verdad? En la mayoría del Antiguo Testamento, pero se encontraba también ahí Dios Hijo y también se encontraba Espíritu Santo. Pero nosotros vemos la mayoría del recalque a Dios Padre. En cambio a Jesús vemos en el Nuevo Testamento y parte del Nuevo Testamento para adelante, desde Hechos, vemos el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene su momento especial dentro del periodo, ¿verdad? Cada periodo tuvo a alguien dando todo, pero también estuvieron todos dentro del mismo trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería lo último que podrían decirle entonces a las personas que estamos viendo ahora este programa, ¿verdad? ¿Qué mensaje le podrían dejar como parte final de esto que estuvimos hablando y recalcando, ¿verdad? Sobre la importancia de la deidad dentro de la historia y de cómo nosotros como iglesia tenemos esta doctrina tan firme y necesitamos seguir estudiando y aprendiendo de él. Sí, de mi parte de decir que los tres son una persona, porque muchas veces podemos referirnos al Espíritu Santo y pensar que no es una persona. Y así como dijo Carlos, el Espíritu Santo es algo que nosotros podemos pedir, es alguien a quien nosotros podemos pedir y Dios nos va a enviar, porque eso es lo que dice, por ejemplo, en Lucas, dice que si nosotros pedimos el Espíritu Santo, Dios nos va a dar sin reproche, sin nada. Entonces, es una persona, una compañía que nosotros podemos tener y nosotros necesitamos al Espíritu Santo para poder acercarnos a Jesús y acercarnos a Dios. Entonces, que nosotros podamos realmente aprender bien esta lección que estuvimos estudiando esta semana y conectarnos con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. Y así como estaban diciendo, ahora en este tiempo el que más actúa es el Espíritu Santo, el que está más cerca de nosotros. Entonces que pidamos al Espíritu Santo, ya que Él puede transformar nuestras vidas. En la historia de toda la Biblia, ¿verdad? Siempre encontramos que el Espíritu de Dios es el que hacía los mayores milagros, las mejores cosas. Inclusive Jesús mismo le dijo a los discípulos ahí en Juan 14, ustedes van a hacer mayores cosas que yo. Y eso es gracias a su Espíritu Santo. Entonces ahora más que nunca necesitamos al Espíritu de Dios, que pidamos ese Espíritu Santo y así nos conectemos nosotros con Dios. Así mismo, Pedro, y de mi parte, insistir, ¿verdad? También en confiar más, ¿verdad? Aumentar nuestra fe y confiar más también de que el Espíritu Santo está entre nosotros, está actuando y que está cumpliendo un papel muy importante en estos momentos, ¿verdad? Y que va a cumplir más todavía en el día de mañana, ¿verdad? Porque sabemos que el fin cada día más se aproxima y el mal va aumentando, ¿verdad? Y es en quien podemos confiar porque sabemos que Jesús está intercediendo por nosotros en estos momentos y está cumpliendo también un factor muy importante, ¿verdad? Entonces, que podamos orar, pedir, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos acompañe y nos guíe en todo, ¿verdad? Que podamos crecer en fe y en sabiduría, por supuesto, con los jóvenes, ¿verdad? Para que podamos predicar la palabra
y que seamos una herramienta, ¿verdad? Que seamos una herramienta utilizados por Dios y guiados por el Espíritu Santo. Gracias, Carlos, muchas gracias, Pedro. Y tenemos que recordar que Dios es una unidad indivisible, donde las tres personas de la divinidad son distintas y sin embargo son inseparables, ¿verdad? Por eso su comportamiento plenamente es la misma esencia divina que ellos tienen, justamente ese título que ellos llevan de Dios. Tanto Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen su lugar en la historia y nosotros necesitamos saber que hoy en día tenemos que clamar por el Espíritu Santo, decían ustedes, ¿verdad? Que podamos como iglesia, como jóvenes, ¿verdad? Poder pedir el derramamiento del Espíritu Santo y que nos pueda bendecir grandemente. Para eso yo quiero terminar con una oración, ¿verdad? ¿Les parece? Vamos a inclinar el rostro ahí donde estamos y vamos a hacer una oración, vamos a pedir que el Espíritu Santo sea derramado por cada uno de nosotros. Oremos. Querido amantísimo Padre, Señor, te agradecemos por las maravillas que tú hiciste por nosotros, de haber estudiado esta lección tan maravillosa, de conocer la divinidad, Señor, tanto de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, pedir que sea derramado tu Santo Espíritu, Señor, por nosotros, que podamos comprender más sobre esto, que podamos seguir aprendiendo y seguir estudiando, Señor. Así que todo esto, Señor, te lo entregamos en tu mano de amor, no porque lo merezcamos, sino en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Llegamos entonces al final de nuestro programa Inverse en Español de GIC Paraguay. Agradecido entonces, Pedro, Carlos, muchas gracias por su compañía. Así que les dejamos que sigan estudiando su lección y recuérdense aparecer y poder seguir compartiendo con nosotros las grandes enseñanzas que hay en la Biblia. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén. Chao, chao. Nos vemos.